Tetzahuitl, el mexica explicando la conquista. Si hablamos de indígenas mexicas, seguramente te llegarán algunas ideas a la cabeza. Basamentos piramidales, sacrificios humanos, un chingo de dioses y una extraña pero interesante correlación con su entorno. Los mexicas no eran tan diferentes a nosotros. Fueron personas con pasiones, con un montón de dudas y temores, que intentaron darle una explicación coherente al mundo que los rodeaba y que poco a poco estaba llegando a su fin. De todas esas interrogantes surgió una que retumbó en la conciencia de muchos. ¿Por qué cayó Tenochtitlán? La respuesta es muy simple. Fue designio de los dioses. Esta afirmación te puede parecer un tanto vacía, pero para los indígenas que vivieron y sobrevivieron al proceso de conquista, efectivamente, ese futuro había sido anunciado una década antes por los Tetzahuitl, los presagios de la conquista. Yo soy el Posteca y te invito a escuchar la historia de los mexicas. ¿Sabes interpretar las señales? Seguramente habrás escuchado que los indígenas del siglo XVI apelaban a una cosmovisión totalmente distinta a la nuestra, es decir, tenían una forma particular de comprender el mundo. Los sueños, visiones, mitos y leyendas formaban parte de la realidad. El fraile franciscano, Fray Bernardino Sahagún, en el libro V de su Historia General, recopila algunas de las supersticiones que tenían los indígenas. De cómo era un mal presagio ver a un conejo entrar a la casa, o si los roedores comían las ropas de una persona era porque estaba enamorado o siendo adúltero. Incluso estas supersticiones han trascendido la barrera del tiempo, pues fueron los indígenas quienes determinaron que un estornudo era una señal de que alguien estaba hablando de ellos. ¿Ya habías escuchado algo así? Todos estos ejemplos son hierofanías, manifestaciones de lo sagrado en el mundo material. Repercuten en la realidad, y en este caso predicen un posible futuro. Sin embargo, el Tetzahuitl, además de servir como augurio, posee otras cualidades. Usualmente estos prodigios premonitorios son de gran magnitud, visibles y asombrosos. Provocan una perturbación ante el espectador, espantan. Además de que un Tetzahuitl usualmente es un presagio de carácter funesto. A pesar de que los presagios son una constante en la cotidianidad indígena, no se puede hacer mucho para prevenir su impacto. Y esto sucede por dos motivos. El primero se relaciona con la cosmovisión, y es que estos acontecimientos ocurren por designio de las deidades indígenas. Es parte de su proceder sobre el mundo, y a pesar de que había gente especializada para tratar los asuntos espirituales, mágicos y religiosos, no se puede disuadir a los dioses de sus decisiones. Y la segunda razón, apelando un poco más al análisis del fenómeno, es que el Tetzahuitl solo tiene sentido a posteriori, es decir, una vez que ocurre el desafortunado acontecimiento que supuestamente había predicho. 10 años atrás. Así que ante el asombro de la caída de Tenochtitlán, los indígenas apelaron a la memoria, a su memoria histórica. Querían saber qué pasó, por qué cayó Tenochtitlán. Cuentan que una década antes de la llegada de los españoles, ocurrió un evento extraordinario. Una enorme columna de fuego apareció durante la noche al oriente de la ciudad. El temor nos hizo esperar ante los ojos de quien lo miraron. Los habitantes de la ciudad se preguntaban qué ocurría. Nadie les pudo dar respuesta. Esta fue la primera señal, mas no la última. Tiempo después llegó el segundo Tetzahuitl. El siguiente prodigio sembró el terror en los corazones de los mexicas, pues una tarde, sin motivo ni razón, el templo de Huitzilopochtli, deidad patrona de los mexicas, comenzó a arder. Las llamas abrazaban con gran rapidez la madera del templo. La gente intentó sofocar el fuego, pero cada cántaro de agua que se vertía en el incendio solo parecía darle más vida al fuego. No pudo apagarse, y del todo ardió. Huitzilopochtli era la deidad más importante de los mexicas. Fue él quien les enseñó el camino al lago de Texcoco, y perder su templo sin duda fue doloroso para sus devotos. No pasaría mucho tiempo para que otra deidad fuera víctima de un nuevo portento. Así, la memoria indígena rescató los eventos que le daban sentido a la conquista. Se cuenta que un día, un rayo impactó en el templo de Xiuhticutli, sin previo aviso de tormenta. No había nada más que una ligera brizna. Otro día, las aguas del lago saltaron como si hirviesen dentro de una olla, destruyendo e inundando las casas aledañas. Monstruosidades con dos cabezas aparecían durante la noche, aterrando a los incautos masiguales. Y algunas noches, la Cihuacóatl salía del templo a pasearse por la ciudad, gritando desesperadamente con lágrimas en sus ojos, sufriendo,
por el impredecible futuro de sus hijos, los mexicas. Se dice que una de las últimas señales ocurrió solo ante los ojos del Tlactoani. Un día unos macehuales atraparon en sus redes un pájaro muy extraño, como garza, pero tenía en su cabeza un espejo, como incrustado en el cráneo. Los laguneros inmediatamente llevaron el ave con su señor Motecuzomazzi. Asombrado ante tal fenómeno de la naturaleza, el Tlactoani echó un vistazo en el espejo y vio la noche y las estrellas, siendo que en ese momento estaban en mediodía. Esto generó gran angustia en el corazón del gobernante. Dio un segundo vistazo y lo que vio fue aún peor. Había una gran cantidad de personas, todos con chimal y macuahuitl en mano, haciendo la guerra unos contra otros. Inmediatamente, el Tlactoani Motecuzomazzi mandó a llamar a sus maestros sacerdotes para que vieran lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando ellos observaron el espejo, no había señal alguna. Nadie, ni los hombres más sabios de Tenochtitlán, podían comprender las señales que los dioses mandaban. Solo había una certeza: el mundo no sería igual. Yo soy el Posteca, y si te gustó esta pequeña serie, sígueme y comparte el video en tus historias. Subo contenido nuevo todos los días, o cuando menos intento subirlo casi todos los días. Macuali Ochtli, buen camino.